99.3 MHz y 940 kHz, con 100.000 watts de potencia, desde Tecmilenio, Cancún, Quintana Roo. Este es su programa de radio favorito, Al Aire. Muy buenos días a todos. Hoy la agenda es bastante entretenida e interesante. Tendremos reportajes, invitados y expertos, pláticas en las que explicaremos a fondo todo el contexto de una de las etapas más importantes desarrolladas en México. Acompáñenos para averiguar de cuál hablamos. Ahora sí, bienvenidos sean todos de nuevo los radioescuchas a este programa semanal. Soy Valentina y este día toca hablar de un tema de historia, de una de las etapas más interesantes y controversiales en la historia de México. Así es, estamos hablando de el Virreinato. El Virreinato fue la máxima expresión territorial político-administrativa que tuvo la Nueva España, abarcando de 1521 a 1821, en la que militares y religiosos españoles fueron la autoridad, imponiendo la religión católica ante los demás, educando tanto españoles como criollos e indígenas, al mismo tiempo que las riquezas del territorio se enviaban a España e iban colonizando. Durante el Virreinato también se desarrollaron aspectos que iban desde lo cultural hasta lo artístico, teniendo una corriente que veía la complejidad como belleza. Pero para más información, veamos la siguiente cápsula. Durante los inicios de la colonización y el virreinato, el arte, al igual que la economía y la política, se desarrolló de una manera especial, pues surgió una corriente artística que abarcaría del siglo XVII al siglo XVIII, que perduraría hasta el día de hoy, destacando por su complejidad en las diferentes formas de expresión, el barroco. Tanto con la pintura como con las esculturas y la arquitectura, la religión inspiró sobre el tema a tratar en estas, y por estar dirigidas por la Iglesia. Estas se perfeccionaban y polían de tal forma que mientras más complejas, más bellas al apreciar, por lo que llegaban a estar sumamente detalladas y bien hechas. Durante el tiempo que abarcó, fue evolucionando conforme a la sociedad lo hacía. Hoy en día el barroquismo está presente en obras como poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, construcciones como catedrales o iglesias en la Ciudad de México, o pinturas de Francisco de Zurbarán, siendo estos una parte esencial de nuestra identidad. Qué interesante ha sido esta cápsula, ¿no? El barroquismo nos ha dejado herencias por todos lados de todos los tipos de arte. A continuación, vamos con un reportaje realizado por mi querido compañero, en el que le pregunta a la gente sobre sus conocimientos acerca del virreinato y de su arte. Buenos días, soy Emilio y el día de hoy nos encontramos en Tecmilenio Campus Cancún y le preguntamos a distintas personas lo que conocían acerca del virreinato y su arte. ¿Conoce algunas construcciones u obras artísticas en las que se vio reflejado el barroquismo? Exactamente no puedo decir nombres, sin embargo, algunos cercanos llega a ser la catedral que se encuentra en Puebla, que es un hermoso ejemplo de arquitectura barroca, y el otro ejemplo llega a ser los escritos que hizo Sor Juana Inés de la Cruz, que si recordamos bien, igual fue una de las líderes en la literatura barroca nueva española. Muchas gracias por su respuesta. ¿Conoce lo que fue el barroquismo? Sí, fue un tipo de arte, una corriente artística, por así decirlo, que surgió en España y más tarde vino en el periodo de virreinato de la Nueva España, hoy México. ¿Conoce algunas obras artísticas o construcciones en las que se vio reflejado el barroquismo? Lastimosamente no desconozco del tema, mi estimado. Ok, muchas gracias.
¿Usted qué sabe del virreinato? Fue la época en la cual se introdujo un cambio en el cual tenía que haber un virrey. Los indígenas seguían siendo sometidos por los españoles y por los criollos. Habían esclavos aún y vinieron las reformas borbónicas. ¿Conoce lo que fue el barroquismo? Sería una corriente artística surgida durante el periodo virreinal, ¿no? ¿Considera que el virreinato fue un proceso beneficioso para México? ¿En qué aspectos sí y en cuáles no? Sí, considero que fue algo benéfico para México porque vinieron unas nuevas formas de educación, de arte, de cultura y sobre todo de arquitectura. Las mayorías de los monumentos que podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, vinieron gracias a esa época, pero también fue algo malo porque en la forma en la cual se empleó por el sometimiento, por la esclavización y por el sufrimiento de los indígenas. Muchas gracias. Vaya, bastante interesante lo que nos dice las respuestas de la gente acerca de su conocimiento del tema. Pero esto lo analizaremos después de una breve pausa. Volvemos. Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui, ¿verdad, Chonchito? Ven hoy mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras. Ahorras y ahorras. Y recuerda que en Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Regresamos al programa y al tema del que estábamos hablando, el virreinato. Pero ahora ahondaremos en el desarrollo que tuvieron aspectos como la religión, la educación, sociedad y política. La religión durante este periodo fue bastante interesante, pues fue un proceso en el que misioneros y evangelizadores franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos llegaron a predicar su religión en nombre de Dios, pero salieron con un poder realmente desproporcionado, controlando la educación, teniendo bastante poder político e influyendo en la sociedad para obtener objetos económicos, siendo estas razones suficientes para que el rey los expulsara de Nueva España. Por otro lado, en la política se modificó la estructura para que el virrey quedara como autoridad máxima en la Nueva España, seguido por sacerdotes y militares. Con la llegada de los franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos, se inicia la denominada conquista espiritual, cuyo objetivo fue imponer la religión católica a los indígenas que habitaban la región. Esto se consigue gracias al control que tenían los españoles sobre las escuelas, con la destrucción de templos, papiros y estatuas representantes de los dioses prehispánicos, y con una sutil amenaza de muerte de no adorar a Dios. Con estas estrategias lograron imponer sus creencias en esta nueva tierra. De la mano de esta nueva ideología llega un nuevo régimen, pues en esta nueva tierra se modificarían el orden gubernamental de tal manera en la que el virrey quedase en la cima, siendo la autoridad máxima y la representación oficial del rey en la Nueva España. Pues como hemos visto a través del programa, todo el proceso que conllevó el virreinato fue bastante lento y aún perdura hoy en día en nuestra cultura, siendo parte de nuestra identidad hoy en día. Los dejamos con un poco más de esta bellísima música barroca. Volvemos enseguida.